Hola, buen día. Un agradecimiento a los organizadores del Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria CIDIM 2022. Estamos muy agradecidos por habernos permitido participar en el presente. Vamos a hablar un poco sobre el podcast dentro de la educación virtual y a distancia como complemento de actividades educativas, por los autores doctorando José Ramón Zavala Ramírez por parte de la Universidad del País Innova y la maestra Sandra Huerta Presa por parte de la Universidad del Centro del Bajío. Bueno, la educación virtual y a distancia es una modalidad que actualmente ha venido con mucho auge. Esto implica una exigencia que se debe de considerar al momento de llevar a cabo toda la realización tanto de la didáctica correspondiente como lo que se refiere al diseño instruccional. Ahora bien, hablando un poco del podcast, nos refiere el autor Solano y Sánchez, 2010, que el podcast es un archivo o una serie de archivos sonoros a los que se le puede suscribir y que se puede descargar en un ordenador y un dispositivo portátil y de audio. Hoy en día también sabemos que se puede utilizar en un dispositivo móvil. Por lo tanto, en este sentido, no hay ninguna limitante para poder realizar un podcast, ya sea en un PC de escritorio o en una laptop, así como en un dispositivo móvil. Dentro de la presente investigación se consideró un contexto del podcast en relación a la institución, es decir, a los docentes, y desde un enfoque o perspectiva del alumno, en donde se consideraron las categorías como viene siendo la infraestructura y el software, en donde se plantea precisamente el enfoque que puede o llega a tener el alumno. Por ejemplo, se menciona que se requiere de un PC de escritorio o una laptop o un dispositivo móvil y que puede ser un micrófono externo o incluso uno de los que se incluyen en algunos auriculares o audífonos. Es decir, no se requiere de una adquisición que implique una erogación considerable por parte del alumno. Por parte de la institución implica tener de igual manera un dispositivo ya sea móvil o bien una PC de escritorio o portátil. Asimismo, también puede ser un micrófono independiente. Muchas instituciones pueden o no optar por esta opción. Y desde luego unas bocinas o unos audífonos. En cuanto a software, la institución pues no requiere una licencia a menos que se desee instalar pues ya un programa o un paquete muy especializado para lo que viene siendo la edición correspondiente del audio y usar alguna cuenta de correo. No es necesario, no es una necesidad prioritaria, ya que puede utilizarse un recurso completa y totalmente gratuito por parte de la institución. Y por parte del alumno, pues evidentemente tampoco genera un gasto, ya que únicamente necesita tener su cuenta de correo y un acceso a internet para poder realizar, en este caso, pues algún tipo de archivo, ya sea en vivo o posteriormente manejarlo como un episodio para subirlo a cualquier plataforma. Otra de las categorías son el conocimiento del uso, el almacenamiento y los productos. Aquí se reflexiona a grandes rasgos lo que se requiere por parte de la institución. Por ejemplo, en conocimientos de uso, pues no implica francamente un conocimiento muy especializado técnico. Basta con tener la aplicación ya descargada incluso en un dispositivo, realizar la grabación y posteriormente realizar actividades relacionadas a la edición, las cuales no son muy complejas ya que la mayoría de las aplicaciones o softwares, si se realiza en un PC, pues son muy intuitivas y muy fáciles para poder comprender su uso. Y así también por parte del alumno, pues no se requiere un conocimiento especializado, únicamente con que tenga su dispositivo móvil y un acceso a internet puede él estar realizando, ya sea escuchando un podcast en donde se le esté impartiendo la información por parte de la institución o bien realizando una actividad en donde él, pues, de alguna manera exprese un punto de vista o una opinión o incluso una discusión con dos o más compañeros. Así pues, la inclusión del podcast en la planeación de la materia, pues implica no solamente una postura, es decir, el podcast se puede utilizar desde el punto de vista de la docencia para impartir los conocimientos, la información que el estudiante va a tener la oportunidad de escuchar para realizar su proceso de aprendizaje. Y posteriormente, el estudiante
puede o no realizar una actividad relacionada con el podcast en donde tenga que emitir su opinión o realizar un diálogo con otros compañeros, e incluso posteriormente puede haber una retroalimentación por parte del docente mediante el mismo podcast, lo que implica necesariamente una participación activa, una participación que motive y que incentive a la creatividad en general. Otro de los beneficios al considerar el podcast dentro de la educación, pues es precisamente el realizar un análisis reflexivo sin estar generándose una distracción al momento de estar viendo alguna imagen o un video, ya que es únicamente mediante el audio en donde él tendrá que escuchar y recibir toda la información que se le está emitiendo. A su vez también, cuando él realiza las actividades, pues se permite o bien se incentiva lo que viene siendo el manejo del lenguaje verbal y oral mediante la emisión de los audios que está ya sea grabando para posteriormente subirlos o bien en tiempo real. Va a depender de la actividad que vayan a realizar concretamente. El podcast dentro de la educación virtual, pues es un elemento, es un medio muy importante. Aquí cabe aclarar que incluso también en una educación presencial puede ser utilizado y con muchas ventajas. No es exclusivo. Aquí realmente lo importante es considerarlo precisamente dentro de la educación virtual como una herramienta, pues hasta cierto punto indispensable para llevar a cabo un proceso de aprendizaje mediante la escucha de diferentes audios con información correspondiente a una materia o a un curso en particular. Finalmente, a manera de conclusión, podemos hablar que precisamente el podcast es un medio que puede ser incorporado en un plan académico, no es exclusivo de curso o de diplomado o de microcurso, no. Este se puede utilizar en diferentes actividades a desarrollar en las materias que tenga que cursar de una carrera o incluso de un posgrado. En este sentido, cabe mencionar que dentro de la educación media superior es muy importante incentivar el manejo del podcast, ya que el día a día nos está exigiendo precisamente incorporar este medio como parte incluso de actividades ya laborales. Otro punto importante es que el podcast puede considerarse como un medio presencial, ya lo habíamos comentado con anterioridad, es decir, no es exclusivo de una modalidad de una educación híbrida o una modalidad a distancia, sino se puede utilizar también en una educación presencial, tanto en una educación media superior como superior. Aquí cabe señalar que incluso también puede llegar a utilizarse en otros niveles educativos. Cada materia puede incluir pues este medio, ya sea como difusión de la información que se le está proporcionando por parte del docente de una materia o un tema en particular, y a su vez el alumno puede utilizar este medio para llevar a cabo su opinión o un diálogo que incluso puede durar no solo 2 o 3 minutos, sino incluso hasta 1 hora y media o 2 horas, dependiendo de las necesidades del trabajo y de los participantes que vayan a hacer en sí dentro de la actividad. El uso continuo y frecuente del podcast va a permitir en el estudiante que se genere una práctica continua, lo que le va a facilitar en un momento dado incluso en beneficiarle para mejorar pues aún más esa expresión verbal, esa expresión oral con las demás personas, no solo en un ámbito educativo, sino en un ámbito en general. Por nuestra parte, les agradecemos la atención al presente. Encontrarán el extenso en las respectivas publicaciones posteriores del CIDIM 2022. Muchas gracias a todos. Hasta luego.